Bienvenidos a Iberian Borderlands in Cyberspace. En esta ocasión, con una presentación de Dana Levin Rojo sobre su capítulo Indian Friends and Allies in the Spanish Imperial Borderlands of North America. Soy Greta de León, directora de la Red de Investigación de las Américas, o ARENET, y nos da mucho gusto contar con su presencia. El año pasado, uno de los proyectos más significativos de ARENET culminó en la publicación de The Oxford Handbook of Borderlands of the Iberian World. El volumen es una colección de lo más representativo en el estudio de las regiones fronterizas de los mundos coloniales español y portugués, desde América del Norte y del Sur hasta Asia. El volumen cuenta con 34 ensayos por 40 autores. Pueden comprar la versión impresa del libro y sugerir a sus bibliotecas que compren una copia, o también existe una versión digital donde pueden tener acceso a los capítulos individuales en The Oxford Handbook Online, ya sea con su suscripción internacional e institucional, o pueden comprar capítulos individualmente. Al final de esta presentación pondremos en la pantalla el enlace donde pueden comprar el volumen. En esta ocasión nos da mucho gusto contar con la presencia de Dana Levin Rojo, una de las coeditoras del volumen y que además de ser miembro de la mesa directiva de ARENET, es parte de la primera generación de nuestros becarios ya hace varios lustros. Antes de darle la palabra a Dana, quiero decirles un par de cositas. En la sección de preguntas, al final de la presentación, por favor envíen un mensaje con su pregunta por el chat, que está en la parte inferior de la pantalla. Cuando sea su turno, activaremos sus micrófonos individualmente para que puedan hacer su pregunta directamente a Dana. Please feel free to ask your questions in English or Spanish. Por último, esta presentación se está grabando y la subiremos a las distintas plataformas de ARENET. A los que participen en la sección de preguntas, les haremos llegar al correo electrónico con el que se registraron un formulario donde autorizan la grabación y difusión de su intervención. Ahora les presento a Dana. Dana Levin Rojo es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, adscrita al Departamento de Humanidades y al posgrado de Historiografía. Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con licenciatura en Historia, y es doctora en Antropología Social por la London School of Economics and Political Science. Entre sus principales intereses están las relaciones interétnicas en el actual norte de México y suroeste de Estados Unidos, con énfasis en el Nuevo Mundo, en Nuevo México, desde el siglo XVI hasta nuestros días. Es autora de Return to Aztlán, Indians, Spaniards and the Invention of Nuevo México, publicado por Oklahoma University Press en el 2014, y coeditora de varios libros sobre los procesos de conquista, transculturación e independencia en la Nueva España septentrional. En 2019, coeditó con Cynthia Rading el libro del que se desprenden estas pláticas, The Oxford Handbook of Borderlands of the Iberian World. Y ahora le cedo la palabra a Dana. Muchas gracias, Greta, por la presentación y también quisiera agradecer a Tracy Wood por organizar junto con Greta estas pláticas y quisiera agradecer también a Cynthia Rading por haber emprendido conmigo esta aventura de editar y trabajar en este libro y desde luego a todos los autores que se sumaron en el proyecto, de todos ellos aprendí muchísimo. No puedo dejar de agradecer también el apoyo que siempre recibí de mi institución, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y bueno, desde luego la presencia de todos ustedes hoy aquí. Muchas gracias. Y sin más, pues voy a empezar con mi presentación. El tema de los indios aliados de los españoles o indios conquistadores, muchas veces mencionados en las fuentes como indios amigos o también como auxiliares, se ha desarrollado muchísimo en las últimas décadas, sobre todo a partir de los años 90 del siglo pasado. Sin embargo, es un campo en el que todavía queda mucho por investigar. Uno de los primeros estudios que se ocuparon ampliamente de la cuestión es el muy conocido libro de Philip Powell, publicado en 1952, Soldiers, Indians and Silver, The Northward Advance of New Spain, 1550 to 1600. Desde entonces, se han explorado una gran variedad de aspectos relacionados con este fenómeno
que van desde los motivos que impulsaron a los indígenas a colaborar con los invasores a través de alianzas formales, o también la participación forzada de ellos en distintas expediciones de conquista, y pues hasta la función que cumplieron en estas empresas como intérpretes, como guías, guerreros, cargadores, etcétera. El énfasis de la mayor parte de estos estudios ha sido en los aliados tlaxcaltecas, y en menor medida se han estudiado también los otomís que se involucraron en la conquista y pacificación de la Gran Chichimeca, o los que fueron a la expedición de Francisco Vázquez de Coronado. Y más recientemente se han estudiado también la participación purépecha y de algunos otros pueblos de lengua náhuatl en esta misma expedición de Coronado, en la Guerra del Mixtón y en la conquista de Nueva Vizcaya. Existen también trabajos sobre indígenas aliados en Nuevo México, aunque me parece que no son concentrados específicamente en ese tema, sino que es un tópico que forma parte muy importante de muchas de las historias y etnohistorias que se escriben en el suroeste sobre el suroeste de Estados Unidos, sobre esa región. Bueno, el caso de Tlaxcala, de hecho, se ha convertido en toda una subdisciplina de los estudios históricos desde 1964, año en el que Mark Simmons publicó lo que tal vez fue el primer artículo especializado en la materia. En mi investigación, por ejemplo, yo logré identificar al menos 18 estudios monográficos sobre esta alianza con los tlaxcaltecas, además de muchos apartados específicos en una gran cantidad de historias generales o de obras dedicadas a temas relacionados. Destacan en esos trabajos, y voy a mencionar solo algunos, el trabajo de Tomás Martínez Saldaña, David Adams, Andrea Martínez Barax, Israel Cavazos, Eugene Sego, Cecilia Sheridan y Florín Asselberg. Hay muchos más, desde luego, pero pues no voy a entrar en mucho detalle. También en este volumen, sin embargo, quisiera mencionar que Sean McEnroe dedica uno de los capítulos a los descendientes de los aliados tlaxcaltecas del siglo XVI en dos comunidades en los extremos norte y sur de la Nueva España, respectivamente. Bueno, a diferencia de lo que ocurre con los tlaxcaltecas, la actuación de otros grupos indígenas aliados como conquistadores o como colonos de frontera es bastante más desconocida. Por eso, mi capítulo dedica muy poco espacio a los tlaxcaltecas y se concentra en los otomís y los purépechas, y ofrece también un poco de información, algo de lo que he podido encontrar, sobre otros grupos que están más escasamente representados en las fuentes o que han recibido menos atención. En esta plática no voy a hacer un resumen pormenorizado del capítulo que presento, porque en realidad quiero que sirva para alentar su lectura y no para sustituirla. Solamente voy a señalar las cuestiones centrales que aborda y las premisas más importantes que lo sustentan, que son algunas de ellas resultado de otras investigaciones previas mías. Y para terminar la charla abordaré brevemente dos de los muchísimos ejemplos que no desarrollé en mi texto, pero que prometen ser un campo fértil para futuras investigaciones. Algunos de esos casos a mí me gustaría desarrollarlos y me haría muy feliz que otros colegas se sumaran en ampliar las investigaciones en este interesantísimo campo. Bueno, debo aclarar que tampoco voy a comentar los muchísimos trabajos que existen en la materia en general, aunque mi capítulo dedica varios pasajes a este propósito. Sin embargo, quiero mencionar, sí, el libro que coeditaron hace un poco más de una década Laura Matthew y Michael Lowdig, que se titula Indian Conquistadors, Indigenous Allies in the Conquest of Mesoamerica, así como el trabajo de Richard Flint y Shirley Cushing Flint en la recopilación y el análisis de los documentos relacionados con la expedición de Francisco Vázquez de Coronado, y por otra parte,
el trabajo de Rosa Brambilla y Ana María Crespo y el de David Wright sobre la etnohistoria otomí. Los menciono porque me parece que son un parteaguas en el estudio de las alianzas entre indígenas y españoles y porque han pavimentado pues la ruta que yo he querido seguir aquí en mi capítulo, y que es mostrar el fenómeno desde una perspectiva indígena para tratar de explicar cuáles fueron los motivos que llevaron a esos sujetos y a sus comunidades a involucrarse en procesos de conquista y colonización junto con los españoles, y también entender cómo se organizaron a lo largo de esta participación, qué funciones cumplieron y cuáles son las continuidades que podemos observar entre el periodo precolonial y el periodo colonial a través de esta participación y estas experiencias de conquista. Bueno, Greta, ¿puedes poner la próxima diapositiva, la primera diapositiva? Las alianzas interétnicas son un fenómeno de frontera en los procesos de expansión colonial. Pero, ¿qué es la frontera? Me parece que estamos muy acostumbrados a pensar las regiones fronterizas de Nueva España como aquella región que coincide con las áreas más o menos aledañas, que son bastante grandes, a la línea que hoy demarca los límites entre México y Estados Unidos. Y esta región, a su vez, es la zona de máxima expansión del Imperio Español en Norteamérica. Sin embargo, si partimos de la definición de borderlands o zonas fronterizas como espacios históricamente producidos con geografías y temporalidades específicas que adoptamos en nuestro libro, es decir, como espacios que emergen allí donde uno, dos o más esferas de hegemonía se limitan mutuamente o se traslapan, o allí donde dos o más grupos humanos con diferentes culturas y modos de vida se encuentran, se mezclan y compiten por los recursos, o bien donde las características del medio ambiente representan obstáculos para ciertas formas específicas de ocupación territorial. Entonces, en la Iberoamérica colonial tenemos que hablar de fronteras sucesivas y fronteras internas. Este mapa, trazado por Alonso de Santa Cruz alrededor de 1542, abarca todas o casi todas las fronteras de la Nueva España. La costa del Golfo de México, los valles centrales de Mesoamérica, el límite septentrional del Imperio Azteca en el extremo sur de la Gran Chichimeca, y más al norte, los confines de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Sonora e incluso Nuevo México. Todas estas regiones fueron en su momento zonas fronterizas, y en todas ellas hay rastros de la participación indígena en el proceso de colonización. Los asentamientos más importantes que se articularon paulatinamente al llamado Camino Real de Tierra Adentro, que atraviesa de sur a norte la Gran Chichimeca, fueron de hecho fundados por españoles y aliados indígenas. Está documentada, por ejemplo, la participación otomí en la fundación de Querétaro y San Miguel el Grande, entre muchos otros lugares, y también la participación de mexicas y purépechas en la fundación de Durango y de Nombre de Dios en la Nueva Vizcaya, y muchos otros. En casi todas las poblaciones donde hubo colonos tlaxcaltecas, por ejemplo, hay un barrio de Analco, que es el espacio donde los tlaxcaltecas colonos se asentaron. Y de hecho, en la ciudad de Zacatecas, por ejemplo, también existe un barrio que se llama Mexicapa, que presumiblemente sería donde se establecieron los aliados mexicas. ¿Puedes poner la próxima? Bueno, entonces existen documentos oficiales como cédulas y capitulaciones que formalizan algunas de estas alianzas. También tenemos registros indígenas alfabéticos, pictográficos o mixtos que las documentan. Y en esta diapositiva vemos una copia del famoso lienzo de Tlaxcala, no me voy a detener mucho en ella, elaborado alrededor de 1550 a petición del Cabildo de Tlaxcala y del virrey Luis de Velasco. Al centro, en la parte superior, vemos el águila bicéfala de la Casa de Habsburgo, que lleva en el pecho, si se fijan,
un escudo con motivos indígenas, no se ve con mucha claridad, y que está enmarcada por los glifos toponímicos de las 4 cabeceras de Tlaxcala. También se muestran varias autoridades españolas e indígenas en ese gran rectángulo superior, y abajo se despliegan 80 recuadros, aquí no los vemos todos, solo algunos, con escenas sobre las principales conquistas en las que participaron tlaxcaltecas. La siguiente. También en este detalle del lienzo de Cuauhtémoc, que es un documento pictográfico del siglo XVI, se simboliza la alianza de los españoles con este señorío náhuatl, hoy San Martín Huaquechula, en el estado de Puebla. Y me parece muy interesante el paralelismo, o si lo comparamos con la parte central del lienzo de Tlaxcala, pues hay ahí bastantes similitudes. Claro, el documento del lienzo de Cuauhtémoc retrata la participación en la campaña de los cuauhquecholtecas en la campaña de Jorge Alvarado durante la conquista de Guatemala entre 1527 y 1529, pero establece con claridad que esa colaboración es producto de una alianza previa. La escena que vemos ahorita en la pantalla, preside el documento y es la que ocupa mayor espacio. Como podemos ver, el águila bicéfala de la Casa de Habsburgo lleva en el pecho el escudo de Cuauhtémoc y carga en una pata la espada indígena y en la otra pata la espada española. Abajo se abrazan un indígena y un español que algunos han identificado con Hernán Cortés, porque los mexicas fueron derrotados allí en Cuauhtémoc en 1520 y ese suceso marcó la alianza con los cuauhquecholtecas. Tradicionalmente, la historiografía enfatiza las relaciones, enfatiza las razones que están detrás de la, la historiografía tradicional enfatiza, entre todas las muchas razones que están detrás de esa colaboración indígena, los privilegios que las comunidades o los aliados recibían de cara al régimen colonial: montar a caballo, no pagar tributos, o por ahí simplemente escapar de las estructuras opresivas del centro del virreinato, porque muchas veces los privilegios incluían no estar al servicio de los españoles, no prestarles servicio personal. Todas estas cosas, desde luego, son importantes, pero cuando las alianzas fueron voluntarias y estuvieron formalizadas, sus motivos fueron mucho más allá. Una de las premisas que subyacen en mi investigación es que las alianzas entre indígenas y españoles responden en realidad a configuraciones políticas locales y regionales previas a la llegada de los españoles. El fenómeno debe entenderse como un complejo proceso de reacomodo político más que como una mera reacción a la imposición colonial. Con frecuencia, las alianzas se explican por la articulación de las rivalidades y las redes de colaboración o lealtad preexistentes entre los diferentes pueblos indígenas, que tenían sus propias agendas y que hicieron alianzas estratégicas con los españoles para cumplir con sus propios objetivos. Es por eso que también, como han señalado, como también han señalado Laura Matthew, Michael Oudicki, Susan Schroeder, todos los autores que escribieron en el libro de ellos que cité hace un rato, a estos aliados nativos se les debe llamar indios conquistadores y no simplemente aliados indígenas o indios amigos o mucho menos auxiliares. En ese sentido, el caso de los otomís es muy, muy interesante y por eso empecé yo hablando un poco en esta plática sobre la definición de la frontera, ¿no? Quizá uno esperaría que el capítulo, como habla sobre las fronteras septentrionales del Imperio Español en Norteamérica, que tendría yo que estar hablando sobre Nuevo México, sobre Nueva Vizcaya, y en realidad en el capítulo ocupan una parte muy importante los otomís, ¿no? Justo por esto que dije sobre las fronteras sucesivas. Puedes pasar, sí, con esta diapositiva, esta y las próximas 2 diapositivas, entonces voy a ilustrar la cuestión otomí.
Vemos aquí un detalle del fragmento 5 del Códice de Huamantla, elaborado en papel amate alrededor de 1592. El documento cuenta la historia del pueblo otomí de Huamantla y se concentra en un proceso migratorio del periodo posclásico anterior a la conquista española. La escena que vemos aquí, y para explicarles un poco el sentido de la diapositiva, es que en el documento original está en sentido inverso, ¿no? Como lo vemos en el recuadro del lado superior derecho, pero para que la puedan leer y entender mejor, pues la acosté, ¿no? Para que la veamos desde una perspectiva más clara. Bueno, entonces esta escena forma parte de un agregado en la esquina superior izquierda del fragmento 5 y muestra la derrota de un grupo otomí en un paraje llamado Tecoac durante el paso de Hernán Cortés por el nororiente de Tlaxcala en septiembre de 1529, antes de llegar al Valle de México. Es importante subrayar aquí que desde mucho tiempo atrás los otomíes defendían como mercenarios las fronteras de la Confederación Tlaxcalteca y por lo tanto fueron los primeros en enfrentarse a los españoles en esta región. De hecho, al parecer, la derrota de Tecoac fue una consideración importante en la decisión tlaxcalteca de ofrecer amistad y apoyo a los intrusos. El episodio también aparece en el lienzo de Tlaxcala, no lo voy a mostrar aquí, solo que allí se omite el enfrentamiento violento y se subraya la alianza mediante el ofrecimiento de presentes. En esta imagen que tenemos de esa batalla de Tecoac, pues si se fijan, están en la parte de abajo varios indios otomís muertos, degollados, tirados en el piso, pero también está el ofrecimiento de presentes a los españoles. Hay varios indios que traen distintos tributos, ¿no? Traen aves, traen sartas de cuentas, en fin, traen diferentes cosas. Entonces, pues las dos caras, digamos, también de muchas de estas alianzas militares se muestran aquí y después el lienzo de Tlaxcala omite la parte violenta o la parte de enfrentamiento militar y nada más deja la parte de la sumisión con la ofrenda de presentes. Bueno, podemos afirmar que hubo una temprana alianza entre otomís y españoles, quizá derivada también de esta misma batalla de Tecoac. Poco tiempo después, los otomís de Teocalhueyacan ofrecieron refugio a Hernán Cortés y sus huestes cuando salieron huyendo de la Ciudad de México tras la llamada Noche Triste, el 30 de junio de 1520. Bernardino de Sahagún habla de esa alianza y ese encuentro en Teocalhueyacan, y dice que por la ayuda que prestaron esos otomíes a Hernán Cortés y a sus derrotados soldados, les ofreció convertirlos en una cabecera autónoma independiente después del triunfo. Así podrían liberarse del yugo de los mexicas. Bueno, no sabemos si esta alianza se materializó o no, aparentemente no. En esta otra diapositiva que muestra un mapa dibujado por Philip Powell con los límites aproximados de la Gran Chichimeca, pues la pongo para hablar de la siguiente fase, digamos, de esta alianza entre los otomíes y los españoles, ¿no? A partir más o menos de la década de 1530, cuando ya los españoles habían llegado a los límites de la dominación mexica y empezaban a entrar en esa región poblada por cazadores recolectores o agricultores no de tiempo completo, digamos, pues hicieron una alianza muy importante con distintos caciques y señores principales de la provincia de Jilotepec, que estaba situada al suroriente de esta zona de la Gran Chichimeca, más o menos desde donde está Querétaro, entre Querétaro y la Ciudad de México, y ocupaba una posición realmente
estratégica. Desde tiempos muy antiguos había jugado un papel muy importante en la política regional, precisamente en parte por esta posición intermedia. Estaba en el límite de los territorios norteños que ocupaban los nómadas y seminómadas del norte y los territorios de los agricultores sedentarios de la Mesa Central. También se situaba, si lo vemos desde otra perspectiva, entre los territorios que dominaban las dos potencias expansivas que se desarrollaron en el periodo posclásico, es decir, los purépechas o tarascos hacia occidente y los mexicas hacia el sur. No voy a entrar en más detalles sobre los diferentes caciques otomís que fueron conquistados, cuya alianza con los españoles aparentemente se renovaba o se confirmaba periódicamente, por ejemplo, en los momentos en los que eran elegidos como gobernadores de sus comunidades. En el capítulo me extiendo bastante más en todos estos ejemplos. Antes de pasar a otro tema, sin embargo, quiero mostrar un folio del Códice de Jilotepec que ven ustedes ahora aquí. Me interesa esta imagen porque ilustra muy bien otro asunto que abordo en mi capítulo. Me refiero a la composición multiétnica tanto de las expediciones de conquista como de las fundaciones en las que participaron colonos indígenas. La ocasión que se representa en este dibujo es la elección de Juan Bautista Valerio de la Cruz como gobernador de Jilotepec en 1545. En el margen izquierdo hay 3 españoles sentados validando el proceso. La indumentaria o la ropa que visten los personajes nativos indica que en el procedimiento participaron caciques y principales de diferentes grupos étnicos que probablemente vivían juntos en esta provincia indígena prácticamente autónoma y que formaban quizá parte del orden político local. En uno de los estudios que acompaña la magnifiquísima edición facsimilar del códice, realizado por Rosa Brambila y, en fin, no recuerdo el coeditor, pero en un artículo allí Rosa Brambila señala que el personaje que está parado debajo de los españoles sentados podría ser uno de los caciques conquistadores otomís incorporados en las estructuras españolas de poder después de participar en la conquista de la Gran Chichimeca, porque su atuendo combina elementos indígenas y elementos españoles. También señala que en la tercera columna, el personaje que lleva el arco podría, y que está hasta arriba de la columna, podría ser un cacique nahua, porque su tocado se parece al tocado que usaban los nahuas y que se llama temillotl en náhuatl. Finalmente, piensa que el personaje parado debajo de él podría ser purépecha porque viste a la usanza de muchos de los indios tarascos representados en la relación de Michoacán. Bueno, a veces las fuentes correspondientes a la expedición de Francisco Vázquez de Coronado, la guerra del Mixtón y las conquistas de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo México que uso en mi capítulo, no permiten distinguir si la participación indígena en la empresa de conquista fue voluntaria o fue forzada. Y ese es un gran problema en los estudios sobre indígenas aliados, ¿no? A veces las fuentes son verdaderamente ambiguas. En algunas, pues pareciera que sí, pero no realmente. Es una cosa muy, muy difícil de determinar. Sin embargo, existen fuentes que sí documentan de manera muy certera participaciones voluntarias en las que se viven los indígenas con mucho orgullo y que así las representan en los documentos que producen. Y solamente como un ejemplo, la siguiente, por favor. Quisiera mostrar una imagen, pues que es bastante conocida ya a estas alturas y que es la primera parte de la lámina 1 del Códice de Tlatelolco, que ha sido estudiado con muchísimo detalle y de manera magnífica por Perla Valle y por Javier Nogués. Entonces, esta escena
lo que retrata es la participación de los tlatelolcas en la expedición de Francisco de Vázquez de Coronado a Cíbola, o Nuevo México, al área Zuni, en principios de la década de 1540, y la guerra del Mixtón. Entonces, lo que es muy interesante en esta imagen, ¿no? Es que tenemos, bueno, claro, hasta abajo están los glifos de los lugares a los que corresponden las dos escenas, por lo cual sabemos de qué episodios históricos se trata, ¿no? El glifo de Culiacán en el lado izquierdo, y bueno, sabemos que la expedición de Vázquez de Coronado salió desde Culiacán hacia el norte. Entonces, por eso está claramente identificado el suceso. Y el otro glifo, el del lado derecho, hasta abajo, pues es el de Nochistlán, ¿no? El peñón de Nochistlán, en donde comenzó y fue muy importante esta guerra de Mixto, esta rebelión. Y vemos, pues, muy grandes, parados, con todo su atuendo, un atuendo que también, como el personaje que vimos en el lienzo en el Códice de Jilotepec, llevan pues un atuendo mixto, indígena y español, ¿no? Pero son los guerreros tlatelolcas que comandaron, bueno, no sabemos, sí que comandaron esas compañías indígenas tlatelolcas que asistieron a esos eventos. Y en cambio, abajo de ellos, a su pie, vemos dos figuritas o tres, ¿no? Montadas a caballo, pequeñitas, son los españoles. El que está en el extremo derecho parece que es el propio virrey Antonio de Mendoza, que comandó, dirigió a las huestes españolas en la guerra del Mixtón. Entonces, bueno, esa comparación, ¿no? Entre los grandes capitanes indígenas frente a los pequeñitos españoles con sus caballitos ahí debajo, hace pensar, o nos puede llevar a pensar, que realmente los tlatelolcas consideraban su participación en esos sucesos o esas empresas de conquista o guerras, no como unos auxiliares nada más o como unos aliados, sino que realmente eran empresas propias en las cuales los españoles les ayudaban, ¿no? Y esto, con esta lámina quería terminar este asunto de subrayar la gran el hecho de que los conquistadores indígenas tenían sus propias agendas, que muchas veces a lo mejor iban, estos son tlatelolcas, van a esas dos guerras, no nada más porque están escapando de algo frente al régimen colonial o porque quieren obtener algún privilegio de parte del régimen colonial, sino porque tenían ahí otras rivalidades previas, porque, en fin, su relación con otros grupos de su ámbito político, con los propios mexicas, pues les llevaban a tomar estas decisiones, ¿no? Entonces eran también emprendimientos propios, no solamente algo en lo que se sumaban y ya. ¿Podemos ver la siguiente? Y bueno, esta es rápidamente una imagen de la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, que es una crónica, pero que en su parte final tiene una serie de láminas que retratan, son muy parecidas a las 80 escenas del lienzo de Tlaxcala, pero que tienen algunos añadidos. Entonces, esta es la última lámina en esa descripción y corresponde a la conquista de Zuni o de Cíbola, ¿no? Y bueno, es la participación tlaxcalteca en esa conquista de Cíbola. Entonces,
también la combinación entre las fuentes que hemos visto aquí ahora, entre estas imágenes de fuentes que hemos visto aquí ahora, por ejemplo, el lienzo de Tlaxcala, esta, esta imagen que no está en el lienzo de Tlaxcala, pero sí en la versión de Muñoz Camargo de esos mismos eventos, el Códice de Tlatelolco, pues nos muestran y de nuevo nos recuerdan esa composición multiétnica de muchas de las empresas de conquista, no solamente en el norte de Nueva España, sino hacia las diferentes regiones, ¿no? Es decir, los españoles tenían alianzas con muchos grupos, ¿no? Simultáneamente y para colonizar, para conquistar, para reprimir, para pacificar, muchas veces iban estas grandes armadas en las cuales participaban grupos de diferente origen étnico y generalmente la organización durante esas empresas pues respetaba patrones que podemos ver o que aparentemente eh, existían ya antes de la llegada de los españoles, ¿no? Cada grupo étnico tenía su propia compañía, no se iban juntos, pero no revueltos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No se mezclaban en la campaña, cada uno tenía sus propias funciones, sus propios capitanes, en fin. En el capítulo dedicó también una parte a tratar estas cuestiones. Y voy a terminar esta plática entonces mencionando dos casos que no desarrollé en el capítulo, pero pues que tienen relación, que se derivan de todas estas reflexiones y que me parece que son sumamente interesantes. Existen dos pinturas en piel que se llaman los Segesser High Paintings, que están conservadas en el Museo de Historia de Santa Fe, Museo de Historia de Nuevo México en Santa Fe, Nuevo México, y que fueron no dibujadas por él, pero fueron enviadas por un padre jesuita llamado Philip von Segesser, que las mandó a su familia en 1758 en Alemania, no sé si en Austria o en Alemania. Y allá permanecieron pues, en manos de la familia durante mucho tiempo, no eran conocidas hasta que alguien, en fin, dio con ellas y al saberse de su existencia, pues el Museo de Nuevo México se esforzó, la dirección del Museo de Nuevo México se esforzó por conseguirlas, comprarlas, desde entonces están allí. Son pinturas muy interesantes, solamente yo quiero mostrar la pintura 2, ¿no? Segesser 2, porque nos muestra, es un ejemplo de algo que quizás sea demasiado obvio, pero en fin, esta alianza, los indígenas hicieron alianzas no solamente con los españoles, sino con otros europeos, así como hacían alianzas constantemente entre sí. Es decir, las alianzas son fenómenos políticos comunes en todo el mundo y entre todos los pueblos. Entonces, sí, hay alianzas también entre los franceses y algunos grupos indígenas, los ingleses, como sabemos muy bien. Y lo que pasa con esta imagen o esta pintura es que nos muestra un enfrentamiento entre franceses con sus aliados indígenas, paunís, y españoles con sus aliados indígenas, no es claro quiénes podrían ser de manera específica, pero indios pueblo de Nuevo México. Podemos ver un detalle en la siguiente, por favor. Entonces, este es un detalle de esa pintura. Aquí, si se fijan del lado izquierdo, vemos a los franceses y los paunís que están atacando o peleando con los españoles, ¿no? Que se les enfrentan del lado derecho. Y ahí, entre los españoles,
vemos, los podemos, bueno, obviamente es por la vestimenta que podemos identificar estos personajes, ¿no? Ahí vemos a un capitán montado a caballo, es un español. Un poquito más abajo vemos a un fraile, también del lado español, y en cambio del lado francés, pues nada más ahí hay como un soldado con un sombrerito de estilo francés. Se refiere esta escena a una batalla en la que fue derrotado un capitán Pedro de Villasur en 1720, que había sido mandado por el gobernador de Nuevo México de entonces a reconocer el área aledaña al río Mississippi porque había noticias de que grupos de franceses con aliados indígenas se estaban acercando demasiado a Nuevo México y que habían visto a unos ahí por el río Mississippi y bueno, pues habría que ir a ver si era cierto y si era cierto, pues cuántos eran, si eran muchos, si eran pocos, en fin. Fue este capitán Pedro de Villasur llevando un grupo de aliados indios pueblo, y allí fueron atacados en algún lugar en el río Mississippi, aparentemente la pintura es lo que muestra, y fueron derrotados por los franceses. Bueno, entonces me parece eso, que hay muchísimas fuentes para poder trabajar estos temas y que todas resultan realmente muy interesantes. Y quiero terminar ahora sí con otro caso en Nuevo México que además nos conecta con la cuestión otomí. Nuevo México. Siempre se ha hablado de los indígenas tlaxcaltecas que fueron a Nuevo México. Las evidencias para esto que tenemos son realmente escasas. Hay en la ciudad de Santa Fe un barrio de Analco, ¿no? Como en Saltillo, como en fin, muchas otras fundaciones tlaxcaltecas, como mencioné hace rato, pero realmente son poquitos, o sea, no hay mucha más evidencia de esto. Yo no he encontrado documentos que digan que venían tantos tlaxcaltecas aquí y se asentaron en tal lugar, realmente es muy escaso. Pero como fueron los tlaxcaltecas quienes hicieron a partir de 1590 esa expansión de la frontera española hacia el norte, ¿no? Saliendo desde Saltillo y desde estas zonas como en el norte de la Nueva Vizcaya, pues también se ha pensado que por este barrio de Analco y en fin algunas otras cosas, hubo esta participación tlaxcalteca. Sí, a mí me parece que la hubo, pero creo que no fue la única. Solamente se habla de ella, ¿no? Y yo pienso que quizá hay una tenue evidencia de que hubo también participación otomí en la colonización de Nuevo México en algún momento. Y les voy a decir, porque esa iglesia que mostré hace un ratito es la iglesia de San José de Gracia de las Trampas, en la Sierra de Sangre de Cristo, en el norte de Nuevo México. Y esto que vemos aquí es el techo del sotocorro, que tiene unos dibujos. No sabemos nada de esos dibujos. ¿Quién los hizo? ¿Cuándo los hicieron? La iglesia es de poco posterior a 1750, que es cuando las autoridades concedieron la merced para que se fundara esa población de Santo Tomás Apóstol del Río de las Trampas, y esta es la iglesia del lugar. Entonces no sabemos exactamente de cuándo son esos dibujos, pero parece que sí corresponden al periodo colonial. La siguiente, por favor. Bueno, son distintas vistas de esos dibujos. Aquí quiero destacar, por ejemplo, las flores. Hay diferentes tipos de flores, ¿no? O sea, entre los muchos motivos, hay diferentes tipos de flores. Algunas
se parecen a las flores de cucharilla que utilizan, que fabrican los otomís y que utilizan en muchos de sus rituales. Son una parte importante de su parafernalia ritual. No solo los otomís, parece que otros grupos nahuas también, por ejemplo, en la región de la Sierra Norte de Puebla, utilizan flores de cucharilla. La siguiente, por favor. Y, bueno, no sé si alcanzaban a ver, es que no, bien desafortunadamente no tengo una foto de las flores de cucharilla, pero a esta otra evidencia me llevó el trabajo de Isela Peña Peláez en su tesis de doctorado sobre la religiosidad otomí o el cristianismo otomí como una forma de continuidad y reproducción cultural. Ella habla de una figura muy importante en el cristianismo otomí, que es Yosipa. Claro, Yosipa no es un dios otomí previo a la conquista, pero es una de estas figuras sincréticas. No sé si está por aquí Cela, si no, ella me podrá, si está por aquí, me podrá corregir después. Es, en fin, un dios creador asociado con el sol, similar a otros dioses creadores mesoamericanos duales, ¿no? Y entonces, un águila, ¿no? Yosipa se representa como un águila que se parte, ¿no? Y se parte en dos. Y entonces, cuando llegaron los Habsburgo con el águila bicéfala, pues hubo un proceso de apropiación entre los otomís de esa figura del águila bicéfala para referirse o para representar a Yosipa. En la zona otomí hay muchas águilas bicéfalas que a mí me parece que esa Isela tiene un papel importante en haber confirmado y, digamos, decir, es que esto no es el águila Habsburgo, esto es un Yosipa, ¿no? En fin, hace toda una demostración de esto muy interesante en su tesis de doctorado. Pero yo, cuando había visto esta iglesia de las trampas hace tiempo, siempre me llamaron la atención estos dibujos y había querido empezar a trabajar sobre ellos. Hice un primer ensayo, en fin, que no resultó muy afortunado, pero de pronto, cuando tuve la oportunidad de ser sinodal en la tesis de Isela Peña, y vi todo esto de Yosipa, yo dije, pero yo, claro, yo ya había identificado al águila bicéfala, espero que la puedan ver, está del lado izquierdo en esta imagen, 1, 2, la tercera imagen de arriba hacia abajo. Primero hay unas flores, luego unos caballitos y luego un águila bicéfala. Yo ya había visto el águila bicéfala, ya había dicho, esto es un águila bicéfala, pero no sabía con qué asociarlo. Después de esta iluminadorcísima tesis de Isela, dije, pero caramba, ¿no será eso un Yosipa? ¿Y no será que en Nuevo México, y particularmente en Las Trampas, porque más la gente de Las Trampas es muy orgullosamente, se dice, descendiente de tlaxcaltecas? Bueno, ¿no será que sí eran tlaxcaltecas, pero también otomís? ¿O no será que, como vimos desde principios del siglo XVI, ¿verdad? Había unas alianzas estratégicas importantísimas entre los otomís y los tlaxcaltecas, ¿no? Que anteceden y preceden y de alguna manera explican la alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles por un lado, y los otomís y los españoles por otro lado. Y entonces, pues no podemos pensar o suponer que allá en Nuevo México, pues los tlaxcaltecas iban mezclados con otomís, así como estaban tan intrínsecamente relacionados en el centro de México en el siglo XVI y antes, ¿no? Y que entonces llegaron a Nuevo México a finales del XVI o principios del XVII o en algún momento, y que pues algún rastro está aquí
en esta que es la capilla, la iglesia, que le da identidad a esa comunidad, supuestamente una fundación tlaxcalteca en el norte de Nuevo México. Y con eso voy a terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Dana. Vamos a ver ahora para la sección de preguntas. Si alguien tiene, les pedimos que la manden por el chat y de ahí les estaremos quitando el mute a cada quien. A ver, Isela. Es maravilloso, realmente sí es un Yosipa. Desde que lo vi dije, es un Yosipa el que está ahí. Sí, y son flores de cucharilla, definitivamente, wow. Todo estuvo maravilloso, pero eso, wow. Ay, pues muchas gracias, Isela. Yo, de verdad, cuando leí tu tesis y vi toda esa argumentación, y entonces vino a mi cabeza así ese techo de las trampas que para mí era una gran incógnita, y yo dije, híjole, esto a lo mejor es una evidencia de otra cosa que no hemos pensado antes, porque siempre, claro, es que los tlaxcaltecas, ¿no? ¿Quiénes son los aliados? Los tlaxcaltecas. Bueno, hubo otros muchos, y aquí a mí me parece que por ahí hay que explorar. Yo quisiera poderlo explorar en algún momento y que me ayudaras a pensar esto de los otomís y Cela. Gracias. Por supuesto que sí. Me dejas con muchos temas en la cabeza para seguir pensando. ¿Sí? Maravilloso, wow. La siguiente pregunta es de Gabriel Martínez Serna. Sí, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy padre tu presentación. Pues mira, yo estoy trabajando en una microhistoria de los tlaxcaltecas de Parras, y sí me llama mucho la atención cómo aún en el contexto del noreste es bien particular esa microhistoria de esa comunidad. En esta ocasión por cuestiones del medio ambiente. Pero yo también había oído muchas referencias de tlaxcaltecas en Nuevo México y nunca he visto un documento que lo justifique. Y he oído que también hasta en Sonora y en el Sojonusco y todo. Entonces, según yo, lo que los hace los norestenses, los tlaxcaltecas norestenses, lo único es que tienen los municipios, los ayuntamientos propios ahí, que según yo eso es lo que los hace distinto la experiencia tlaxcalteca del noreste a todas las demás. ¿Tienes tú algún comentario sobre qué diferencia hay entre los tlaxcaltecas del noreste comparados con otros tlaxcaltecas en las fronteras? Híjole, qué pregunta. No, mira, realmente tú dices que son diferentes al resto de la población de, digamos, no tlaxcalteca de la zona de la que estás hablando. Yo no sé si sean muy diferentes. Ojalá estuviera aquí Sean McEnroe, porque él hizo un trabajo muy minucioso en el capítulo, en este libro, que les recomiendo muchísimo, precisamente sobre dos comunidades tlaxcaltecas, una en la frontera norte, me parece que es sobre el río Bravo, y otra en Guatemala, ¿no? Entonces, ahí pues es como una mirada comparativa bien interesante. Yo la verdad es que no me he metido con tanto detalle a mirar como las diferencias entre unos grupos tlaxcaltecas y otros. A mí me ha interesado y un poco creo que mi capítulo lo muestra, pues tener esta como gran, gran cuadro, ¿no? De diferencias o contrastes más gruesos, digamos, no tan finos, ¿no? Sobre cómo participaron, diferencias o similitudes en cómo participaron unos grupos y cómo participaron otros, cómo colaboraron o no colaboraron a lo largo de esta participación. Entonces, la verdad es que yo no podría comentar eso. Si estuviera Sean, sería estupendo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Cecilia Sheridan. Gracias, Gretita.
Me encanta la propuesta, me encanta, me vinieron 1000 ideas. Yo trabajé a los tlaxcaltecas desde el punto de vista de la colonización de esta parte noreste, de los, como los llama Martínez Serna, como los tlaxcaltecas del noreste. Y me parece que una de las sugerencias interesantes, si me pones la, o cómo le hago para ver me parece que una de las sugerencias interesantes, o que me queda así como que padre indagar por ahí, es si efectivamente estos indígenas llevan una agenda de sus propios intereses territoriales, cosa que me parece totalmente viable, dadas las condiciones de las pugnas entre tlaxcaltecas y algunos grupos del México Central, principalmente con los aztecas. Sin embargo, dentro de esta agenda habría que ver cuáles son, por un lado, ese sería el punto número 1, y esa es la parte que me parece interesante, los intereses tlaxcaltecas de expandirse ellos mismos, no solo abrir una expansión española, sino la propia expansión de sus territorios hacia las regiones del norte, como las regiones que nunca pudieron ser colonizadas por los guerreros, por la presencia de los guerreros nómadas y seminómadas de la zona. Esa me parece es una expansión propia de ellos. Según entiendo, los únicos que firman capitulaciones con la corona son los tlaxcaltecas en 1591. Esto supone que serían beneficiados todos los beneficios que corresponden a esas capitulaciones y que ellos van a tratar de mantener desde un punto de vista territorial en los lugares a los que llegan. Esa me parece que es una beta que, aunque se ha tocado, no se ha trabajado a profundidad, cuáles son sus cometidos fundamentales para aceptar las capitulaciones de 1591 y defenderlas. Yo en alguno de mis trabajos menciono hasta la época contemporánea aquí en el noreste, hay quienes defienden la propiedad de sus tierras y aguas a partir de esas capitulaciones de 1591. Y te estoy hablando del siglo XX, de que había pleitos por esos aguas y territorios. Y la segunda, que me parece muy interesante y que tampoco he visto trabajada muy a fondo, es cuál es la relación entre tlaxcaltecas y otomís. Al menos en la zona que he trabajado más, hay una frecuente relación con otomís. Sin embargo, los otomís parecen estar supeditados a los tlaxcaltecas, es decir, a las decisiones territoriales de usos del espacio e incluso de interrelación entre ellos. Parecieran que estuvieran, digamos, en un nivel inferior al de los tlaxcaltecas, y son tratados en mucha documentación que he leído como de maneras hasta despectivas, porque son otomís, no son tlaxcaltecas. Yo creo que habría que buscar, bueno, el origen de estas diferencias fundamentales, pero sobre todo ya en estos procesos de, digamos, autoexpansión indígena, me parece que habría que indagar en esas relaciones, el papel que tienen los tlaxcaltecas sobre los otomís en estos procesos. Y esa idea me quedó de tu presentación, que me parece realmente interesante y sugerente trabajar a fondo ese tema. ¿Contesto, Greta? Sí. Pues Cecilia, muchas gracias por tus comentarios. Y ¿qué te digo? Yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Efectivamente, así capitulaciones como tales, pienso que efectivamente solo están esa de 1591 con los tlaxcaltecas, pero a diferencia de lo que pasa con purépechas, que de hecho no hay, hay documentos que registran su participación y todo esto, pero no hay como mucho documento oficial, pero los otomís sí, ¿no? Yo pues pienso que esta relación otomís-tlaxcaltecas es bien importante, tienes absolutamente toda la razón. Yo apenas empecé a explorarla, ¿no? Pero sí, los caciques y los principales otomís justo de Jilotepec, ¿no? De la provincia de Jilotepec, son
también sí hay documentos como más formalizados, más parecidos al caso tlaxcalteca, ¿no? O sea, sí existen. Yo no capitulaciones como tales no he visto, pero sí otros documentos. Y CELA también me parece que ha explorado este asunto, ¿no? Pues entonces esto que bien señalas tú, pues, ¿cuál es esa relación entre otomís y tlaxcaltecas en estos procesos expansivos? ¿Cuáles son las agendas de cada uno? Yo creo que es algo muy importante que tendríamos que explorar mucho más a fondo. Y yo pienso que sí hay fuentes, ¿no? O sea, seguramente hay fuentes que no conocemos, ¿no? O sea, que habría que ir a archivo y ver qué hay. Y también muchas de las fuentes que conocemos, tenemos que releerlas, tenemos que relacionarlas con otras fuentes con las que no las hemos relacionado, y eso nos va nos puede dar, creo yo, muchas respuestas, ¿no? Y bueno, pues es bien interesante eso que decías, este lugar de las trampas, ¿no? Ellos se dicen tlaxcaltecas, ¿no? Y ellos también, muchos de sus reclamos. Hoy en día yo trabajo con los hispanos de ese lugar, pero ellos se dicen tlaxcaltecas, ¿no? Y también, digamos que basan sus reclamos para defender sus derechos de agua, sus derechos de territorio, etcétera, los fundamentan con el hecho de ser tlaxcaltecas y haber llegado aliados con los españoles, y ahí está, ¿no? Entonces sí es bien interesante. Tenemos un comentario de Joaquín Rivaya Martínez. A ver. Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación y por tu capítulo, que es muy interesante. Yo tengo un par de comentarios. Uno, respecto a la dificultad de establecer quiénes exactamente eran los indígenas. Como tú has señalado, siempre se subraya a los tlaxcaltecas y en especial a los hablantes de náhuatl. Quizá una vía de investigación que no se ha explorado lo suficiente sería la toponimia. Por ejemplo, en Nuevo México ocurre el término jacona, que aunque ahí es un tema que se debate todavía entre especialistas, podría ser de origen purépecha. Entonces, todos conocemos Analco, ¿no? Pero nadie habla de jacona, por ejemplo. Entonces yo pienso que esto sería un ámbito de investigación muy interesante para lingüistas históricos, ¿no? Me imagino que habrá más trabajo hecho a nivel de México sobre toponimia, pero quizá en el área al norte del Río Grande sería interesante que algún alumno tuyo o alguien con el conocimiento se dedicase a investigar eso un poco a fondo. Y respecto al tema de la pintura de Segester, hay una polémica, bueno, más que una polémica, hay prácticamente un acuerdo historiográfico en que, pese a que en las pinturas aparecen franceses, en la batalla en sí no había franceses, ponen mención, ¿no?, de los españoles como para darse importancia, ¿no?, que no habían sido derrotados por indígenas, sino por otros europeos. Y ese es un tema recurrente con las expediciones españolas en las llanuras, ¿no?, que siempre que hay una derrota, se menciona de alguna forma a los franceses como que estaban involucrados. Yo hace años estaba investigando otro tema, pero leí algunos documentos franceses sobre las primeras noticias que recibían ellos de los indios otos respecto a la batalla. Y en ningún momento se dice que hubiera franceses presentes. No quiere decir que no los hubiera, pero es raro que no aparezcan, ¿no? Ajá. Ahí lo voy a dejar. Pues muchísimas gracias por tus comentarios. Sí, tienes toda la razón, y yo creo la toponimia es importantísima, ¿no? Por eso yo también, incluso que uno va a Zacatecas y hay un barrio de Mexicapa, dices, aquí hubo mexicas, ¿no? Y en fin, y toponimias, lo de la toponimia a mí me parece que es bien interesante. Ojalá alguien lo explorara más a fondo. Y muchísimas gracias por lo del lo de los cueros Segéser, es una gran cosa saberlo, qué interesante. Pero fíjate que hay un mapa
la derrota de Villasur, está, yo no sé si tú lo conozcas, está mencionado, no representado, pero sí mencionado en un mapa de Nuevo México por ahí de 1750, entre 50 y 60, de Bernardo de Miera y Pacheco, que está conservado en el Museo Nacional del Virreinato, aquí en México. Y es bien interesante porque en algún punto, para señalar como las fronteras más lejanas, yo no puse la imagen porque no me recordé en ese momento que estaba yo armando el PowerPoint, sobre el río, marcan, no ríos, como las zonas así muy incógnitas en los extremos de la pintura, y ahí sobre un río, sobre un río, que lo busqué hace rato, un río que la pintura identifica como el río de Jesús María, y fíjate lo que dice, río de Jesús María, y es donde el año de 20 dieron muerte con cautela a una compañía de españoles con su capitán, los Pananas Paunís, los Pananas y franceses, que habían salido a reconocer estos parajes en orden del señor virrey. El mapa es de 1750 y pico, ¿no? Pues no sé, me parece que es bien interesante esto que dices, que a lo mejor, claro, en la cosa pública, pues tenían que haber franceses, porque cómo iban a ser derrotados solo por indios. Gracias por tu comentario. Muchas gracias. El siguiente comentario es de José Manuel Moreno Vega. Gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto escuchar su presentación, doctora Levin. Quería hacer un rápido comentario acerca de lo que dijo del águila bicéfala. Leyendo la relación del padre Felipe Segueser, me percaté que mencionaba un águila bicéfala también y en realidad me interesa mucho indagar más sobre esto. Gracias por mencionar la tesis de Isela Peña, la voy a buscar. Esta relación del padre Felipe Segueser hace alusión a que supuestamente se había visto un águila bicéfala por el área de Guadalajara también. Entonces, por esa región, pero da a entender como que en Sonora también existían estas creencias entre la población indígena. Y bueno, la pregunta que le quería hacer era, como me percaté que en las imágenes que nos muestra bastante interesantes, desde el lienzo de Tlaxcala hasta la imagen de Segueser 2, bueno, veo que aparecen incluso como en ubicación central a veces las cruces. ¿Cómo interpretaría usted el uso de cruces en estas alianzas? Pues, a mí me parece que bueno, era un símbolo de poder, ¿no? Y la identificación de los españoles, ¿no? Completamente. Entonces siempre se dice cómo era España colonizó con la cruz y la espada, ¿no? Es decir, porque la iglesia tenía ese papel tan central, tan importante en el orden político español, y entonces me parece que yo lo vería por ahí, ¿no? Realmente, y sí, entonces me parece como natural que en todas estas imágenes sobre alianza hechas tanto por españoles como por indígenas, pues las cruces ocupen un lugar importante, ¿no? Pero bueno, a mí, por ejemplo, yo nunca había pensado, o sea, realmente hasta que me puse a hacer esta presentación, por ejemplo, nunca me había puesto a comparar ya específicamente, por ejemplo, el lienzo de Tlaxcala y el de Cuauhtémoc. Cuando uno ve, ¿no?, esa imagen juntas, ¿no?, la imagen principal del lienzo de Tlaxcala con esta que preside el de Cuauhtémoc,
sus águilas, tal, pues son tan parecidos, o sea, sí incluso hay una iconografía ahí que también me parece que sería bien interesante que alguien se pusiera a estudiar, ¿no? Esa iconografía, y a lo mejor ya hay estudios sobre eso, digo, no, yo no lo sé, ¿no? Pero esa simbología del poder y la alianza, ¿no? La simbología de las alianzas, porque sí es bien interesante que en ambos casos esa águila bicéfala tiene en el pecho un escudo que de una u otra manera, no sé, en el de Cuauhtémoc es directo el escudo indígena de Cuauhtémoc, en el de Tlaxcala hay muchos dibujitos que yo no alcanzo a distinguir, pero hay motivos indígenas allí. Entonces, pues no sé, creo que hay ciertas constantes en la representación, ¿no? En los símbolos, que sería bien interesante estudiar. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. La última pregunta va a ser, o comentario va a ser de Cynthia Rading. Dana, para felicitarte y agradecerte esta presentación, y realmente nos es muy grato ver a tantos colegas y amigos y amigas que nos acompañan. Quería comentar solamente un par de cosas alrededor de este interesante subtema que nos has presentado sobre la relación entre otomís y tlaxcaltecas. No lo quiero comentar específicamente, pero en relación al comentario de Joaquín Rivaya y también en lo que nos escribió en el chat, muy interesante, de Kimberly Sumano, creo que tenemos que tomar muy en cuenta que las apelaciones étnicas cambian en diferentes lugares y en diferentes periodos históricos de acuerdo con lo que pretendan estas comunidades. Quisiera hacer notar también un trabajo muy interesante que se ha publicado tanto en español como en inglés, de Laurent Corbel, un historiador muy talentoso de la Universidad de McGill en Canadá, sobre San Luis Potosí y precisamente sobre los diferentes grupos y diferentes poblaciones tlaxcalteca, otomí y de los propios grupos nativos del lugar. Entonces, creo que tenemos que tomar cuidado, también como indicó Gabriel, cómo entendemos los nombres, los apellidos, las etnicidades que presentan los grupos indígenas en diferentes lugares y tiempos históricos que tú realmente nos has mostrado, Dana, en este magnífico seguimiento que nos hiciste. Y de acuerdo también con lo que dijo José Manuel y Joaquín, en algunas versiones, los verdaderos ganadores en esta famosa batalla de Villa Sur fueron los Pawnee. Pero sí marcó una derrota muy fuerte para los españoles y realmente un límite hacia su avance hacia el noreste. Y finalmente me pregunto si el símbolo de la cruz, claro que es un símbolo de poder católico español, como tú has señalado, Dana, pero si no fuese un símbolo adoptado también por estos grupos cuya alianza con los españoles inicia con su aceptación de cristiandad. Es lo que les da legitimidad, es lo que les libera de la servidumbre, y también simboliza un acto no de sumisión, sino de que nosotros elegimos, nosotros asumimos este nuevo carácter, esta nueva condición en esta nueva situación política. Sí, muchas gracias, Cynthia. Pues nada, agradecerte este comentario, sobre todo último, acerca de la cruz, ¿no? Sí, pienso que tienes toda la razón, es decir, la alianza se sella siempre con el bautizo, es decir, pasa por la aceptación del cristianismo, ¿no? Aunque sea un cristianismo
digamos, propio, ¿no? O en una versión que incorpora muchos elementos de las propias religiosidades y cosmovisiones indígenas. Pero, de hecho, sí hay, no solamente en las escenas de alianza o relacionadas con las alianzas, pues la cruz efectivamente es omnipresente en muchos lugares, ¿no? Es decir, los pueblos indígenas se apropiaron también de la cruz, ¿no? Así como los otomís se apropiaron del águila bicéfala para Yosipa, la cruz es una apropiación en muchísimos grupos indígenas, ¿no? Desde los tarahumaras hasta, no sé, ¿no? Yucatán, los mayas. Gracias, Cintia. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a mi querida Dana Levin Rojo, a Catherine Tracy Good, directora de nuestro programa de Tools for Researchers, que es co-host y coorganizadora de esta serie, que está trabajando además detrás de la escena para toda la cuestión técnica de esta presentación, y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Estén atentos a las siguientes presentaciones que tendremos de Borderlands in Cyberspace, Iberian Borderlands in Cyberspace, y les voy a dejar cerrar esta presentación con la información para cómo bajar el libro, cómo comprarlo, y nuestras redes sociales para que nos sigan en las siguientes presentaciones. Muchísimas gracias, Dana. Muchísimas gracias, Tracy. Muchísimas gracias, Cintia, a todos los que participaron. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.